El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia, ni a ninguno de sus representantes ni accionistas. Pasión por la justicia. Su cita semanal con Juan Diego Castro, sus colegas y sus invitados, para conversar sobre los temas más relevantes del mundo jurídico. Visítenos en internet, pasionporlajusticia.com. Muy buenas tardes, bienvenidos un sábado más a Pasión por la Justicia. Hoy compartimos los micrófonos con don Froilán Escobar. Él es escritor, él es periodista. Y como todos los sábados, con Juan Diego Castro, lo saluda Fabián Mesa. Y don Juan Diego, este es el último programa de la temporada 2015 de Pasión por la Justicia. Qué montón de gente ha pasado por aquí y qué temas más interesantes hemos tocado. Eso es cierto, y qué mejor que tener esta tarde entre nosotros a don Froilán Escobar, su maestro, Fabián, para hablar, para conversar, para dialogar o debatir, porque ahí también hay su dilema, dialogamos o debatimos. Bueno, vamos a dialogar y a debatir sobre su libro Los verdugos de la verdad. Y bueno, don Froilán, qué honor y qué alegría, porque también se trenzan esas dos palabras, honor y alegría, de tenerlo aquí entre nosotros y de cerrar este año 2015 con usted. Sea bienvenido. Muchas gracias. Más bien es abrirlo, no cerrarlo. No soy partidario de cerrar. A usted le gusta más abrir que cerrar. Que cerrar. Oiga, pero eso es muy importante. Vea que también coincidimos en eso. Tal vez a Fabián no tanto, pero a mí me gusta igual que a usted. Sí, yo cerrar, abrir todo. Cerrar, nada. Bueno, eso es muy bueno. Estamos abriendo el último programa del año de esta manera, entonces, ¿verdad? Qué buena transición. Hace 4 o 5 años, Fabián Mesa, que hemos trabajado juntos en un proyecto de comunicación, porque yo creo que el gran problema de estos días, el gran problema, déjeme ponerme de primero, de los abogados, de los jueces, de la gente, de los políticos y de los periodistas, es la comunicación. ¿Cómo se comunican los abogados y los jueces? ¿Cómo se comunican los abogados y los fiscales? ¿Cómo se comunican los magistrados y la prensa? ¿Cómo se comunican los diputados y los jueces y los magistrados? Al fin y al cabo, con Fabián hemos hecho una especie de laboratorio de la comunicación. ¿Y qué es lo que queda al final de un proceso donde, si tuviéramos que pesar las lágrimas o el sudor o la sangre, podríamos irnos de espaldas de cuántos kilos de sangre, de sudor y lágrimas quedan en los juicios? ¿Y cuál es la verdad que surge en los juicios? ¿Y cómo se transmite esa verdad? ¿Y qué se dio dentro de todo ese remolino surrealista que se llama el proceso? Nos acordaremos de Kafka, nos acordaremos de las clases de procesal civil, de procesal penal, y un proceso que al final, ¿en qué termina? En una verdad que no siempre es una verdad verdadera. Entonces viene Fabián Mesa y dice: hombre, en estos 4 o 5 años yo he estado metido dentro del alambique donde destilamos la justicia. ¿Y qué sale de todo ese calor del juicio, de la investigación, de la discusión, de las pruebas, de los formalismos, de las trampas, de los trucos de los abogados, de las trampas, de los trucos de los defensores, de las perezas y de las inteligencias de los jueces? Una verdad. Y esa verdad es una sentencia. Y esa sentencia dice culpable o inocente, gana o pierde. Y cómo entonces el periodista, el escritor, el poeta, dice: voy a contarle a mis lectores qué vi, qué sentí, qué viví, qué me impactó
y además se los voy a narrar de una manera poética, simbólica, porque en cada uno de los capítulos del libro de Fabián nos vamos a encontrar una gran cantidad de signos y símbolos que se prestan a varias interpretaciones, desde el nombre mismo. Lo hice largo para que fuera la introducción. Mira, Juan Diego, mira, Fabián, mira, Sofía. Sofía. Sofía es un nombre importante en la mitología. Yo voy más atrás. Yo voy cuando este tipo que está ahora ahí parado y mirando, que se come las uñas, era estudiante en la Universidad San Judas Tadeo y estaba en un curso de la licenciatura en comunicación que imparto yo, que es un curso sobre la crónica en profundidad. La gente piensa, es mi percepción, que para ser periodista hace falta tener un conocimiento exhaustivo de la pirámide invertida, del lead, de cómo organizar el discurso en el qué, en el quién, en el cuál, en el cómo, en el dónde. Igual que una denuncia penal. Sí, igual que con la vida. ¿Qué tienes que saber plantear en un discurso argumentativo? Únicamente cuál es la idea principal, cuál es la premisa de la cual tú partes y cuáles son los argumentos con que la vas a sustentar, igual que en la justicia. O en el otro de los discursos periodísticos, en el interpretativo, cómo vas a juzgar en la realidad a partir de un conocimiento previo, de una investigación previa sobre el tema que vas a abordar, las fuentes pasivas, las fuentes activas. Cuando este muchachón que ahora tiene barba llegó allí, todavía entonces no tenía barba, todavía entonces no tenía Belén. Es un tipo que yo no sé si lo sabía o no, seguramente no lo sabía, que el periodismo no se hace con moldes, que el periodismo no se hace con recetas, que la vida no se hace con recetas. Sabía intuitivamente, o quizás ya lo sabía, él no lo puede decir después, que el ingrediente más importante, la técnica más importante, es la imaginación. Y a este tipo le sobraba. Es una gente que ha chocado con la vida y que sabe llenar los huecos de la vida, como los costarricenses saben llenar los baches de las calles. Él sabía llenar esos huecos, esos vacíos. Yo creo que él debe ser budista, porque hay una manera de escapar del vacío, o de llenarlo, no sé, o de desbordarlo. Y cuando empezó, y no estoy ni por asomo haciéndole cumplidos, no, estoy hablando a palabra pelada. Las primeras crónicas revelaba un joven que tiene una inconformidad con la realidad, aunque la realidad pueda parecer que es la del paraíso, donde Caín y Abel se llevan de lo mejor, y donde en esa apretada semana del Génesis
sale bien a pedir de boca. Fabián sabía que no es así. Y desde su primera crónica apuntaba a desentrañar una cosa que sigue siendo la piedra de cantera, de esa cantera donde tú trabajas ahora, o que tú extraes ahora, que es la condición humana. Ahí es donde escarba este tipango, en la condición humana, que a veces está disfrazada de los verdugos, de las víctimas. Todo esto es muy paradójico, y él sabe, por su condición de poeta, que es el tipo que imagina por excelencia, que sabe que las consecuencias pueden engendrar causas, y no siempre las causas engendrar consecuencias. Que a veces las víctimas son también verdugos, y los verdugos a veces también son víctimas, y que la justicia puede ser una forma disfrazada de la venganza. Él lo sabía, no sé si intuitivamente, no sé. Siempre yo le digo Rojillo en broma, porque es una gente querida para mí. Él lo que quiere es que el mundo sea mejor. Detrás de cada palabra que escribía en ese momento y ahora, hay como esa cosa que tienen los jóvenes, que siempre han tenido los jóvenes, que quieren que el mundo sea mejor. Que no conformarse con que, no sé, aquí las montañas son exquisitas y los ticos o los costarricenses sean pura vida, o este sea el país 35 en la escala de no sé cuál de la felicidad humana. Y él escribe, ya desde entonces escribía, ahí empezó a nacer este libro, Los verdugos de la verdad. Ahí empezó a nacer, ahí. O quizás fue más atrás, quizás fue ya en el vientre de su madre. Empezó a nacer Fabián Mesa. Él, un tipo que supongo de Cartago, por el apellido, que supongo por la mirada, que no todo le ha salido bien en la vida, que se ha equivocado un carajal de veces y ha acertado un carajal de veces. Y que llegar a este libro parece una causa, eso es un camino. Yo estoy haciendo, no sé, un camino hipotético, una gran conjetura para llegar a este libro que tiene que ver con la condición humana. Los verdugos de la verdad tiene que ver con la condición humana. Cada crónica de las que está ahí, que refieren cosas de la problemática legal, de los errores, de los aciertos, de la justicia, las injusticias que se cometen, detrás de eso hay un rostro humano. Y eso es lo que hay detrás de cada crónica de Fabián, un rostro humano. Que él no, como no hace recetas, él no nos da un rostro definitivo. Decía Guimarães Rosa, la mentira es una verdad que está naciendo. Y Fabián sabe eso, que el mundo es una gran paradoja, las sociedades son una gran paradoja. Y los seres humanos, desde lo que salieron de África, perdónenme, yo soy un tipo que cree en la evolución de la especie y que sabe que además que lo que salvó a la especie fue el egoísmo, que es la gran contradicción. Para salvarnos como especie tuvimos que usar el egoísmo, y el egoísmo nos lleva a los verdugos de la verdad, a la gente que esquilma a otro, a la gente que asesina a otro, a la gente que le roba a otro. Y que Fabián... Cuando se acabe toda esa gente, se acaban los abogados, se acaban los periodistas, se acaban los jueces. Y se acaba la humanidad. Porque los seres humanos son... Entonces el paraíso va a ser aburrido. Es aburrido. Aburridísimo. El infierno es un tipo... El infierno es el estado. Bueno, es un estado, decía el Papa, el maestro. Oí una conversación entre un capellán y un piloto esta semana,
Y el piloto le preguntó al capellán que a dónde iban los buenos. Y el capellán le dice al cielo. Y le dice, muy raro, dice, porque yo soy malo y ando por el cielo, por la tierra y por muchos lados. Yo creo que todos vamos al olvido. Todos cruzamos el río Leteo. Y después de eso, como decía, como creían los griegos, ¿no? Y que... Porque la posteridad es una mierda, Juan Diego. ¿Para qué? Sí, no, la posteridad es ahora, que te la regalen Es ahora. hoy. Hoy, El hoy. regalo es hoy. Hoy. Es más, el presente es hoy. Presente es un regalo, viva hoy, viva ahora. Pero eso, eso es budismo. El gran regalo. Eso es budismo puro. Bueno, está bien, yo no sé si... A mí no me da vergüenza ser budista. Tampoco. Si tuviera que serlo, ¿no? Tampoco. Sí. Quizás tiene más que ver con la nada. Stephen Hawking, que no es budista, el gran físico, que lo equiparan a Einstein. Con toda su existencia anatómica tan complicada. Un Sí, cerebrazo en ese Lo cuerpito. único que puede mover son los ojos. Y el cerebro. El músculo primo lo tiene deprimido. Sí. Sí, pobre. Y dice que la nada no necesita de un Dios para crear el universo. Yo no sé si tiene razón o no. Pero, no sé, para saberlo tenemos que leer el libro de Fabián. ¿Qué es la crónica? Ahora hablo con el profesor. ¿Qué es la crónica? La crónica es una provocación. Es un reto. Es una provocación. La crónica es un elemento, una estructura, una historia. La cosa de la humanidad, el imaginario humano está formado por historias. La crónica cuenta historias. Las historias que constituyen paradojas. Son las que quedan en la memoria de los seres humanos. Y contar las cosas que pueden ser grandes, pequeñas, medianas, no sé. La crónica te permite que llegue a los lectores, que llegue a la conciencia de la gente, que eso contribuya, como tú dices, Juan Diego, 1 milímetro, aumentar 1 milímetro la conciencia de la gente, pero también hacer pensar a la gente, leer algo que le funciona, que dice, qué interesante es esto. Y que no sabe nada de técnica, ni no sabe si es una crónica o un cuento. No hace falta saberlo. Lo que hace falta saber es la historia que cuenta esa crónica. Y que Fabián lo resuelve muy bien, excelentemente bien. La crónica es algo tan viejo como la humanidad. Los que pintaban en la cueva de Altamira, lo que estaban era haciendo crónica, contando historias, los papiros, lo que han hecho los seres humanos es contar historias. Y las historias nos permiten ver cosas que no veíamos, revelarnos cosas que no atisbábamos. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, un cuento de Cortázar que me da la condición humana por excelencia, que es un tipo, lo voy a hacer brevemente, porque creo que tiene que ver con el libro de Fabián, que es descubrir al ser humano. Un tipo que va a cumplir quizás la edad de Fabián, quizás la edad tuya, quizás la edad de Sofía, y que va a cumplir 1 año de su vida y decide hacerse un regalo. Decide regalarse un viaje a Grecia. Qué rico. Y entonces se reúne con los amigos y le anuncia la buena nueva. Voy a cumplir años, me voy a regalar un viaje a Grecia. Y los amigos todos le refutan. Pero a Grecia, sin Grecia no hay nada que ver. Todo está visto ya. No hay nada que ver en Grecia. Sí, pero yo quiero regalármelo. Y hace el viaje a Grecia. Y de regreso se reúne de nuevo con los amigos y le cuenta todo lo que descubrió en su viaje a Grecia. Todos los amigos se quedan boquiabiertos, anonadados, con todas las cosas que había descubierto en un lugar donde ya no hay nada que descubrir. Se quedan tan asombrados que todos ellos deciden hacer el mismo viaje que hizo el amigo a Grecia. Y hacen el recorrido
¿Qué hizo el amigo? Y al regreso se reúnen de nuevo con el amigo. No habían visto nada de lo que había visto el amigo, las maravillas que le había contado. Y al final, fíjense cuál es el final. Ninguno de los amigos recordaba el viaje que había hecho cada uno. Recordaban el viaje que había hecho el amigo. Es increíble. Es increíble. Eso es lo que uno descubre con este viaje por los verdugos de la verdad. Lo que descubre Fabián, que no descubrimos nosotros, a lo mejor estando en los juicios donde estuvo, entrevistando a las víctimas o a los verdugos que él entrevistó, y que nos devuelve no lo que le contaron los verdugos, no lo que le contaron las víctimas, sino lo que vio Fabián. Ese viaje que hizo Fabián por ahí, por todos esos juicios, por todas esas situaciones tensas, terribles, algunas, hermosas otras. Eso, para mí, es una buena analogía. En todas esas travesías tribunalicias, ¿qué fue lo que usted vio, Fabián? ¿Qué fue lo que encontró? ¿Qué fueron esos viajes? ¿Qué fueron esas pruebas? ¿Cuánto fuego? ¿Cuánto aire? ¿Cuánta tierra? ¿Cuánta agua? Lo que uno descubre después de tantos años de estar yendo a los tribunales, y no solo los tribunales, porque yo a las personas que me han preguntado les he dicho, les he dado un comentario que, por cierto, le dijo o salió publicado acerca de un candidato presidencial que hablaba de otro, que decía que el entonces candidato presidencial era psiquiatra, pero que había estado a los dos lados del mostrador. A mí me tocó algo parecido, porque cuando comencé mi carrera como reportero en el periódico, comencé a ver desde un lado las tragedias que posteriormente y años después vi en los tribunales. Entonces, tal vez el libro, por eso tardé tanto haciéndolo, porque el viaje por dentro de la justicia, por ese aparato, ese alambique, don Juan Diego, como llamaba usted, es tan lento, tan complicado. Y si usted me pregunta qué es lo que yo he visto en tantos juicios, yo creo que la respuesta va a ser muy parecida. Si yo le hago la misma pregunta a usted, lo que más ve uno es injusticia. O sea, los tribunales de nuestro país tienen que llamarse tribunales de injusticia, porque hay injusticia para la víctima y hay injusticia también para el victimario. Para los jueces y para los fiscales. Para las partes. De juicios inhumanas. Y para los sin ciudadanos. Para también. los ciudadanos, la lentitud. O sea que gastamos miles de millones en un aparato que lo que hace es engendrar injusticia. Meter personas en las cárceles que después los sacan porque no tienen cupo. Entonces, ¿para qué gastamos la plata? Yo he pensado en eso, que eran cosas que contaba papá, que en la crisis económica del 29, en los Estados Unidos habían brigadas de hombres haciendo huecos en las calles y otras brigadas rellenándolo para incentivar a la policía. Entonces, en algún momento yo le dije a un expresidente de la corte que por qué no quitábamos todos los tribunales y toda la investigación de los robos, y que entonces fomentáramos una cultura económica del robo. O sea, a usted le robaron el reloj, usted va a un banco con 2 testigos, dice que le robaron el reloj y se lo pagamos, que es más barato que tener todo el aparato que al final va a soltar a Qué bueno eso. Eso es excelente, qué bueno. Por supuesto que el señor no le hizo caso. Qué bueno. Pero sí nos topamos con eso, Fabián. Yo he pasado casi 40 años recorriendo los tribunales, viendo a los jueces, y cada día, como ese personaje de don Julio Cortázar, descubro cosas nuevas, a veces terroríficas, Sí. a veces tiernas. He visto familias en combate que se abrazan en el tribunal cuando concilian y oran juntos, y los jueces se quedan con la boca abierta. Y he visto gente mentir con tal tranquilidad que cuando un testigo dice verdad parece que está mintiendo, y estos que están mintiendo parecen decir verdad. Entonces es lo que usted decía, Froilán, la condición humana. ¿Hasta dónde somos capaces los seres humanos? No hay límite descubierto alguno, ni para arriba ni para abajo, ni para la derecha ni para la izquierda. ¿Y quiénes juzgan? Los seres humanos. Pasión por la justicia.
Los verdugos de la verdad, un libro que le pone rostro humano a 14 juicios que ha llevado Juan Diego Castro. Los verdugos de la verdad revela los detalles sobre casos judiciales que han tenido eco en la prensa costarricense. Adquiéralo en librerías Lehmann o llamando de lunes a viernes al 2253-3333. Los sabios hablan porque tienen algo que decir. Los tontos porque tienen que decir algo. Platón. Jurisis, solucionando conflictos. El centro de mediación dirigido por Juan Diego Castro. Visítenos en jurisis.com. En el centro de mediación, Jurisis, solucionando conflictos. Juan Diego Castro y sus colegas le guiarán para resolver sus problemas de forma eficaz y sin demandas. Visítenos en internet jurisis.com. Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía. Séneca. Jurisis, solucionando conflictos. El centro de mediación dirigido por Juan Diego Castro. Visítenos en jurisis.com. Pasión por la justicia. La condición humana se ve reflejado en todos los aspectos de este alambique judicial. Y don Juan Diego, usted lo ha escuchado decirlo en muchas ocasiones, o sea, a veces pensamos que, como decía aquel amigo suyo de Cartago, el Espíritu Santo baja a iluminar a los jueces cuando están resolviendo, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que los jueces son seres humanos que tienen sus filias y que tienen sus fobias también, y a la hora de decidir. Y sus hipotecas, y sus sueños, también. Y sus avaricias, y sus codicias, y sus egoísmos. Sí, pero tú Juan Diego, le metiste aquí cuando trajiste a este tipo aquí a Jurisis. A Jurisis. Era un ingrediente una tuerca que le faltaba al engranaje. Porque mira, todo esto que decimos y que se repite tanto de los juicios y de las paradojas que engendran, porque se trata de juicios de seres humanos, ¿cómo se comunica a el resto de la población? La realidad es un misterio que nos acompaña. Para poder contarla hay que reducirla. Si no la reduce, tienes que reducirla para que sea manejable, para que sea entendible. Porque si no, esto que nosotros decimos y que puede ser una frase que constituye un hallazgo a nivel verbal, es decir, no sé, la cosa de la verdad, la mentira, la injusticia de la justicia y viceversa. Fabián completa el trabajo de ustedes. Fabián reduce toda esa realidad a una crónica, para que la gente pueda entender la trascendencia, la importancia, lo hermoso, lo terrible de esa realidad que puede incluir que los verdugos y las víctimas se abrazan y oran juntos. Sí, eso es lo de este libro de crónicas. Pero hay más. Es que Fabián lo que ha hecho es meterse en alguna de las vueltas de la espiral del alambique judicial o el alambique del bufete. Ajá. Y oler allá adentro. Sí, claro. Y contarle a su público, Huele sus también, lectores, huele también a su mujer. es un oledor. Es un oledor. ¿Y por qué huele se tipo pone con H y oledor sin H? Sí, porque él no olfatea con la nariz. Sí, pero mira, parece... Pero yo he visto jueces... Tú me preguntabas por la crónica. Eso es lo que posibilita la crónica, que Fabián pueda comunicar el trabajo de ustedes. Todas las extensiones que tiene el trabajo de un abogado o de alguien que defiende a una víctima o a un verdugo ante unos tribunales. Yo sé que tú no defiendes a los verdugos, pero que pueda comunicar eso, que la gente sepa qué es lo que pasa ahí. Y que entienda que la justicia tiene que rearmarse. Don Juan Diego, yo creo que a veces uno no hace conciencia de las cosas hasta que le pasan.
Y en el sistema de justicia ocurre algo similar, parecido, idéntico. Cuando la mayoría de los costarricenses no han pasado por un proceso penal, y las personas que me están escuchando que no han pasado por ese proceso, espero de verdad que nunca tengan que pasar por él. Entonces, una de las intenciones más grandes al escribir este libro, Los Verdugos de la Verdad, era precisamente mostrarle a las personas que nunca habían puesto un pie en los tribunales realmente lo que pasaba ahí, y el desmadre, el descalabro que significa la justicia de nuestro país, y lamentablemente muchas veces, no en todos los casos, pero muchas veces está en manos de los verdugos, porque los verdugos no solamente cometen delitos, los verdugos a veces tienen que investigar, tienen que defender, tienen que resolver y tienen que tramitar los casos. Mira, yo quisiera tomar la palabra primero que tú. Por favor, Froilán. Porque él dijo un verbo que a mí me parece que es clave si se trata de la crónica. Y yo quisiera, porque a veces hablamos de la justicia, pero no hablamos de la polea que transmite esto, que es la crónica, que es mostrar la realidad. La realidad es algo intransferible, no se puede vaciar la realidad en no cabe en ningún vaso, no cabe en ningún recipiente, no cabe en ningún lenguaje. Yo imparto la crónica en la Universidad San Judas Tadeo y siempre les digo a mis estudiantes, porque los costarricenses a veces se sonrojan con la realidad, se avergüenzan con la realidad. Cuando alguien les muestra la realidad, cuán cruda es, cuán contradictoria es, cuán paradójica es. Y entonces, por ejemplo, hay alguien que se atreve a escribir una crónica sobre la prostitución infantil en Costa Rica, sobre la problemática de las violaciones, a veces por los padres, por los hermanos, por los tíos. Y la gente tiene como, están puestos en automático para referir la realidad, pero no para mostrarla. Porque les da vergüenza, porque piensan que están cometiendo un crimen, otro crimen, cuando muestran la realidad. Y yo le digo, lo terrible no es mostrarla, lo terrible es que ocurra. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a sonrojarnos cuando denunciamos la realidad mostrándola? Nosotros, esa es la obligación moral que nosotros tenemos, mostrar la realidad cuán cruda es, aunque nos avergüence. Si no, no crecemos. No, si no, no podemos desbordar esa realidad, si no, no podemos modificar esa realidad. Y lo que hace Fabián exactamente es mostrar esa realidad de la que hemos hablado hasta aquí, y que tiene que ver con juicios, que tiene que ver con gente que miente, que tiene que ver con gente que pacta, con gente que le destruyen la vida. Eso él lo muestra. Él tiene la responsabilidad de mostrar esa realidad que a veces nos parece inhumana. El cronista es como el pintor, puede pintar como Goya, puede pintar como Rembrandt, puede pintar como Picasso. Sí, sí, mostrar el grito ese de la realidad, como Picasso cuando pintó Guernica. Y uno se para frente al cuadro y dice, pero caramba, qué cosa tan terrible, y que él logró resumirla, mostrarla en ese grito que hay, que todo grita, el caballo, esas todo. Mujeres con senos, con pezones, con senos con chupetas, con senos con cuchillas. Sí, esa es la realidad. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Con sabor a carne, con sabor a chupeta, con sabor a cuchilla. Sí, lo que pasa es que nosotros le pedimos al periodista, le pedimos al escritor, le pedimos al cronista que nos muestre una realidad rosada, dulce, paladiable. Y la realidad no es así. La realidad es agridulce, seca, húmeda, amarga, muy dulce. Sí. A veces molesta por ser tan dulce o molesta por ser tan amarga. Sí.
Pero esa es la labor que nosotros tenemos que mostrar. Y nosotros hablamos de los jueces, Froilán, y yo he visto juezas que terminan absolutamente tostadas, Sí, por supuesto. quemadas, descerebradas, de ver y ver y ver y ver y ver y ver casos todos los días durante 30 años, y aplicar un código procesal, y ahí lo importante no es quién inocente es, quién es culpable, sino qué dice la ley, cómo peso las pruebas, si inocente o culpable, ese no es el problema. Al final yo nada más aplico el ábaco del Código Procesal Penal y digo, le dio la suma que ocupo para absolver o no le dio para condenar. Pero también viven en un ambiente terrible, sabiendo que nunca podrán ser magistrados aunque tengan doctorados, hayan escrito libros, hayan sido honestos. Si no tienen los enganches políticos, no van a ser magistrados. Además, los magistrados no se jubilan hasta que estén moribundos porque quieren seguir aumentando su pensión. Entonces es un remolino de remolinos que lo que produce es una angustia social espantosa. Sí, pero entonces llega Fabián Mesa, que tiene un doctorado en realidad, y nos las lanza a la cara, diciendo, mire, esto es lo que ustedes no ven, esto es lo que ustedes a lo mejor no quieren ver. Esta es la realidad. O sea, Fabián Mesa es una oveja negra en este... Azul. En este rebaño de... Fabián es en la crónica lo que tú eres en los juicios. No, pero yo te diría, él es el abogado del diablo. Es un rebaño de avestruces blancos que metemos la cabeza debajo de la tierra para no ver lo que está pasando. Y Fabián es el avestruz negro que dice, no, un momentico, saquen la cabeza. Es el provocador que los seduce para que saquen la cabeza y entonces descubran esa realidad en los verdugos de la verdad. Que es un fragmento de la verdad, que es un fragmento de la sociedad costarricense. Hay muchos problemas más. Este es solo un fragmento caliente. Sí, bien caliente. Incandescente. Oh, bien caliente. Porque ahí donde están de verdad. Mira, Juan Diego, yo cuando llegué a Costa Rica pensé en esto. Y entonces lo hice un poco para provocar a los estudiantes en esta cosa de que, ¿cómo se llama? Estamos acostumbrados a ser rebaño, a ver las cosas con los ojos que lo vieron antes y a repetir esa misma mirada. Planteé, la pena de muerte existe en Costa Rica. Cierto. Solo que para los inocentes, no para los verdugos. Los verdugos condenan cada año de manera creciente un número de víctimas 500 que casi todas, casi en su gran mayoría, son inocentes y que no tienen ningún derecho humano. Sin embargo, cuando juzgamos a los verdugos, ellos que condenan a muerte a sus víctimas, nosotros queremos que tengan todos los derechos humanos. Y que vayan poquito a la cárcel. Sí, que vayan poquito los pobres que cometieron un crimen sin darse cuenta. Violaron, mataron a una niña y después la violaron, pero fue sin darse cuenta. Son gente inocente. Pero llega el cabrón este y entonces nos muestra la cara de la realidad. Y nos dice, no coman tanta mierda. No vean la realidad de una manera tan edulcorada. Vamos a ver los verdugos de la verdad, que a veces son los propios verdugos y a veces son las propias víctimas. Yo creo que para trabajar la crónica hay que tener una condición de la cual Froilán, o una característica a la cual Froilán siempre nos la ha metido como si fuera una pócima que inyecta con jeringa. Creo que es importantísimo decir que Froilán es el único profesor de crónica que hay en Costa Rica. También eso es la única, en la Universidad San Judas es la única universidad que se imparte este curso.
y tal vez en las otras universidades no les interesan, no sé por qué. Pero hay una característica importante que uno tiene que plantearse no solamente para escribir un libro o para hacer una crónica, sino para hacer cualquier cosa en la vida, y es tener valentía, ser valiente, no acomodarse ni autocensurarse, ni escribir o hacer las cosas pensando ¿y qué pensará este? ¿Y qué pensará aquel? La valentía es una característica que la he aprendido de las dos personas con las que estoy conversando esta tarde en Pasión por la Justicia, porque en los campos de ambos han sido valientes y esa valentía los ha hecho llegar a donde están. Esa es la condición principal para escribir lo que uno tenga que escribir, para hacer lo que uno tenga que hacer y para trabajar de la manera en la que uno se vaya a desempeñar. Mira, a veces la gente, Fabián, Juan Diego, Sofía, la gente piensa que una crónica es como una sortija de oro que uno se pone o algo así, que es una cosa de lujo o es algo que puede tener un nivel de incidencia en la vida, pero que es como un aditamento, una camisa, un sombrero, un paraguas para protegerse de la lluvia o el sol. No. Una crónica puede salvarte la vida y no es una metáfora. Caparrós. Yo siempre recuerdo Condenado a Muerte de Caparrós, que escribe una crónica sobre un joven en Texas, en una cárcel de máxima seguridad, que comienza la crónica ahí a través de un cristal blindado con la cual se entrevista muy poco tiempo. Es un joven argentino que cometió un homicidio, que asesinó a una persona, a un ciudadano norteamericano, para robarle $50, creo que tenía en el bolsillo. Pero detrás de ese asesino hay un prejuicio, porque es un hispano. Lo condenaron porque en el juicio había un psiquiatra que dijo que era hispano y que lo mejor que podían hacer era condenarlo a muerte. Y entonces llega Caparrós y escribe esa crónica tremenda que se llama Condenado a Muerte. El hombre estaba una semana de que, el joven que estaba una semana de que lo ejecutaran mediante inyección letal, que ya quería que lo acabaran, porque no aguantaba más esa cosa, esa espera de esa guillotina que pendía sobre su cuello, y que lo que quería es que ya acabara de pasar esa semana y que lo ejecutaran. Y llega Caparrós y escribe una crónica como las crónicas que hace nuestro amigo Fabián. Y entonces esa crónica se publicó y se multiplicó en otros medios y la leyó alguien del gobierno argentino. Y entonces, como era un ciudadano argentino, decidieron buscar un Juan Diego Castro con una cohorte de abogados que disparan flechas, pero no para dar en el blanco, sino para ir más allá. Y entonces ya no había nada que hacer. Pero ese joven argentino que cometió un crimen, que debía ser sancionado, por supuesto, por el crimen que cometió, pero no tenía un historial de crímenes, no era un asesino en serie, la crónica de Caparrós hizo que un grupo de abogados pagados por el gobierno argentino lo defendiera. Y ese joven, eso ocurrió hace más de 20 años, ese joven argentino todavía está vivo. Lo salvó una crónica. Bueno, ese es el valor de las crónicas. Y deben existir crónicas que metieron a alguien a la cárcel también. Por supuesto, que muestran a los seres humanos, porque no lo convierten en figuras de cartón. A Sangre Fría es una gran crónica. Es lo que, como eran crónicas que se hacían, que se convertían en historias mayores, se le llamó novela sin ficción. Y a Sangre Fría uno llega a identificarse hasta con los asesinos, porque son seres humanos, porque los metió, Truman Capote los metió en sus circunstancias, porque a veces lo que hacemos es una elipsis terrible de la realidad y convertimos a los seres humanos
en figuras de cartón, no en seres humanos. Entonces tenemos que ver a los seres humanos en sus circunstancias. Y eso es lo que hace Fabián Mesa con sus crónicas. Ver a los verdugos y a las víctimas en sus circunstancias. Cartago es un pueblo surrealista. Sí. No estoy descubriendo nada. No, nada. Tal vez el más surrealista de los pueblos de la meseta central de Costa Rica, que toda es surrealista. Por las montañas. Tiene un paraíso y tiene un taras. Claro. Para los tarados, fíjate, Claro, si es un pueblo que tiene todos los polos. Todo. Cartago es Cartago. Y un río reventado. En tazón. No, reventado. Reventado. Es más abajo. Sí, reventado. Bueno. Que ha reventado varias veces a Cartago. Bueno, pues resulta que en Cartago hace, no sé, tal vez 30 años, lleva un caso de un señor, de una familia en la que un viejito había sido atropellado por un taxi. Bueno, por un taxista realmente. Y el abogado defensor, que creo que todavía vive, dijo lo siguiente: ¿cómo ustedes, señores jueces, van a condenar a mi cliente, que es un taxista, que estaba predestinado, porque somos creyentes, ya tenía escrito el cielo en su libro de destino que iba a ser taxista, y además estaba predestinado a atropellar al ofendido y matarlo? ¿Cómo lo van a condenar? Deben condenar a Dios. Y bueno, yo siempre quedé pensando en eso. Por supuesto que un recién graduado dice, esto es una locura. Después, con la vida, con el tiempo, uno dice, bueno, la misma gente atrae los accidentes, desgraciadamente. Cada persona. Pero bueno, después veo a los ladrones, que son lo más agresivo de nuestra sociedad. No los asesinos. Los asesinos son los asesinos. Pero los ladrones son los que tienen una frecuencia más alta de ataque. Pueden robar 5 o 6 veces por semana. Los asesinos, yo no sé, pero no creo que maten 5 o 6 veces por semana. No les alcanzarían los muertos que se dan al año. Pero bueno. Yo defendí a un muchacho, y tal vez esas primeras lecciones yo no las aprendí conscientemente, pero sí inconscientemente. Este es un muchacho que probablemente nos esté oyendo, tan muchacho como yo, conocido como Pitirrique. Pitirrique tenía una cicatriz en el lagrimal izquierdo, porque era un muchacho de una familia muy pobre, que para poder ver el matiné en el cine de Paraíso se metía a un lote vacío a la par del cine y por las rendijas del cine veía la película. Un samoleador. Y el, sí, y el dueño del cine, ¿verdad?, como buen avaro, prendía un fósforo y lo metía por la rendija y él quedó con el fósforo metido en el lagrimal. Y así está Pitirrique. Qué buena historia. Cuando Pitirrique es acusado por un delito que se llama receptación, cosas robadas en su poder, unos fulminantes de una fábrica de cemento. Él tenía un antecedente y si lo condenaban otra vez tenía que ir a la cárcel. Entonces yo le digo, vea, señor, cuando usted va a declarar, lo único que puede decir es el nombre, el número de cédula, su domicilio, su fecha de nacimiento y el sobrenombre. No puede hablar nada más, porque la única prueba que hay es el informe de la policía y lo que usted diga. La jueza se llamaba Dunia Chacún
y yo era defensor público y hacía mi trabajo social universitario como defensor público todavía sin haber obtenido mi título. Pero era una especie de trabajo comunal bajo la dirección del jefe de la defensa pública. Termina el juicio, el juez está ganado y le dice la jueza Chacón: ¿tiene algo más que decir? Y dice Pitirri que sí, no lo volveré a hacer más. ¡Pah! 6 meses de cárcel para él. Yo nada más quisiera agradecerles a ustedes porque el día que presentamos el libro se los dije y hoy se los reitero y no me voy a cansar nunca de repetirlos. Ustedes son parte importantísima de este libro. Cuando yo comencé, nunca me hubiera acercado a estas historias de no haber conocido a don Juan Diego, de no saber el trabajo que hace él, que es un trabajo que pocos abogados hacen, porque estoy seguro que en Jurisis los casos se ven desde otra óptica y no como algunos juristas privados que solo ven la óptica del fin y la ganancia económica. Aquí en Jurisis el asunto va por otras vías. Si no me hubiera acercado a don Juan Diego, si no hubiera visto la realidad de la justicia o de la injusticia, como digo yo, jamás hubiera sido posible este libro. Y si no hubiera tenido o me hubiese encontrado en el camino, se hubieran cruzado los caminos en vez de bifurcarse, como decía Borges, con Froilán, tampoco hubiera llegado a encontrar esa rama en el periodismo que es la crónica, porque la crónica, si a uno le gusta escribir y a veces se aburre con los moldes periodísticos, uno descubre en la crónica que vale la pena ganar la vida o perder la vida en este oficio, en esta profesión y en este arte, porque si hay una profesión que puede ser estas tres, es el periodismo. Hay excelentes periodistas de oficio que tal vez no han tenido la capacidad para ir a la universidad, pero sostienen un programa de radio en vivo como nadie. También los admiro y los respeto, y hay personas que se dedican al periodismo de forma profesional y lo hacen grandísimo. Y habemos quienes estamos intentando que el periodismo también sea un arte. Entonces, antes de que finalice este programa y finalice este año, sepan que estoy sumamente agradecido con ustedes dos por todo el apoyo, por toda la amistad, por toda la fraternidad y por toda la paciencia que me han tenido para que Los Verdugos de la Verdad salga a la luz, y por dicha se está vendiendo bastante bien en los lugares donde lo tenemos. Si alguien está interesado, puede llamar al 2253-3333 a partir del 4 de enero. Ya vamos para vacaciones. Y lo conseguirán. También se va a comenzar a vender a partir de la próxima semana en la librería Lehmann, en la librería Juricentro, que está por la Corte también, y en Expolibros, otra librería que está por la Corte y que también está por la Universidad Nacional de Heredia. Ahí lo pueden adquirir. Mi gratitud y mi agradecimiento y mi franco abrazo para ustedes dos por tanta amistad y por tanta fraternidad y por tanto apoyo y muchas cosas más. Les deseamos muy felices fiestas. Auguramos un 2016 lleno de salud, lleno de trabajo, lleno de felicidad. Don Froilán, un gusto. Muchas gracias a los y dos. Muy agradecido por tres. su participación. Le aseguro que si acepta nuestras nuevas invitaciones, vamos a disfrutar con todos nuestros amigos y nuestras amigas que nos escuchan los sábados a las 2 de la tarde por las ondas de Radio Colombia, de otra conversación punzante, picante con usted. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos en Pasión por la Justicia, su cita semanal con Juan Diego Castro, sus colegas y sus invitados. Aquí estaremos de hoy en 8 a la misma hora como desde hace 4 años. Visítenos en internet pasionporlajusticia.com.